El Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Feliz tarde a todos los televidentes del Oriente Colombiano y a quienes nos sintonizan aquí en su programa Actúe en Derecho, programa con responsabilidad social que está directamente ligado a solucionar las inquietudes jurídicas que tengan todos ustedes los televidentes del Gran Santander. Hoy vamos a socializar un tema muy importante para todas las familias del Gran Santander, todas las personas que terminan siendo causantes de una relación patrimonial jurídica que no se extingue. Y el tema que vamos a socializar el día de hoy es el tema de las sucesiones. Un tema muy importante, ya que muchas veces cuando los familiares fallecen, en muchas ocasiones las personas, los sobrevivientes, no solucionan esta situación, no abren una sucesión, duran 4 o 5 años sin que estas sucesiones se abran, y cuando quieren hacer uso de ese derecho adquirido, de esa herencia que tuvieron, los problemas se vuelven muy grandes entre familiares y entre los causantes. Queremos saludar a nuestra compañera de set, a nuestra compañera habitual de set, la doctora Marlen Murcia, con quien también vamos a socializar este tema. Doctora Marlen, muy buenas tardes y bienvenida a Actúe en Derecho. Hola, doctor Reinaldo, buenas tardes, cordial saludo para todos nuestros televidentes. Sí, esta tarde vamos a tocar un tema muy importante y es el tema del derecho sucesoral o las herencias, como se conocen comúnmente. Suele suceder, como usted bien lo decía, cuando se llega a la repartición de la herencia, cuando se llega ya a decir qué le toca a cada quien, surgen los inconvenientes. Los padres nunca creen que sus hijos se van a agarrar, digamos, coloquialmente. Terminan agarrados siempre. Terminan agarrados. En vida de los padres, pues los padres desearían que esto no ocurriera, pero una vez muertos los progenitores, suele suceder, son situaciones bastante complicadas, incluso en algunas oportunidades, sin ser exagerados, ha habido cuestiones de sangre por la repartición de una herencia. Han habido consecuencias penales, sí señora. Sí señor, eso sí se ha visto en muchas oportunidades. Entonces este es un tema muy relevante, de mucha importancia, para que todas las personas conozcan sus derechos, conozcan cómo deben ejercerlos, sepan hasta cuándo pueden reclamar su herencia en el evento en que ya haya sido por ejemplo, repartida y los hayan dejado por fuera. Muchas personas creen que no, me dejaron por fuera y ahora yo ya no puedo hacer nada. No, el derecho ha previsto soluciones para todos estos temas. Y hoy tenemos una especialista en el tema que nos va a resolver todas estas dudas. Y para que nos ayude a socializar el tema de estas relaciones jurídicas patrimoniales, nos acompaña la doctora Ana Bernal, magíster en hermenéutica jurídica. Doctora Bernal, muy buenas tardes y bienvenida a su programa Actúe en Derecho. Muy buenas tardes, Reinaldo. Buenas tardes, señora Marlen. Muchas gracias por la invitación. Bueno, doctora Marlen, doctora Ana, como lo veníamos socializando, si no se solucionan estas situaciones, que normalmente no es una costumbre social preverla, no es una costumbre social hacer un testamento, que sería lo más sano en esta situación. Doctora Ana, digámosle a nuestros televidentes cuáles serían esas rutas para poder llegar a esa herencia, para que esos causantes digan, bueno, si fue a través de un testamento o después de que muere el causante, cómo se comienza a hacer la repartición o quiénes tendrían derecho a esta herencia. Doctora Ana Bernal. Bien, gracias. Lo primero es decir que efectivamente la mayor parte de las personas cuando están
en este mundo no hacen una proyección de qué pasará cuando se vayan. Y a partir de eso, la práctica actual es que muchas personas no otorgan testamento. Entonces, como no otorgan testamento, la ley entra a suplir ese silencio que guarda el titular de derecho de dominio, y ese vacío lo regula el libro tercero del Código Civil vigente a partir del artículo 1008. ¿Qué es lo que dice la norma? La norma dice que esas relaciones de familia o esos afectos van a estar más cercanos a los hijos, y a falta de hijos a los padres, y a falta de padres a los hermanos y al cónyuge, y a falta de estos a los hijos de los hermanos. Pero si faltaren todos esos sujetos que acabo de mencionar, entonces la ley determina que el heredero intestado va a ser el Estado colombiano en cabeza del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bueno, doctora Ana Bernal, vamos haciendo pedagogía para nuestros televidentes y vamos universalizando los términos. Doctora Marlene, usted también es especialista en estos temas de familia. Expliquémosle a nuestros televidentes por qué estas relaciones jurídicas patrimoniales es mejor que las dejemos plasmadas en un testamento y cuál es la ruta para hacerlo. Doctora Marlene. Bueno, como lo decía la doctora, está establecido en el Código Civil los llamados órdenes sucesorales. Eso ya la ley lo tiene decantado. La ley dice quién hereda y cómo hereda. Sin embargo, existe otra institución y recientemente, en el año 2017, se hizo una ley, una reforma a este tema, y es que yo como propietaria de los bienes, y si tengo hijos, yo puedo, mediante un testamento que debo elevar en una notaría o en la presencia de un notario público. Recordemos que los notarios pueden desplazarse a las residencias en el evento en que se les requiera. Debo elevar a un testamento que debe cumplir con algunas ritualidades, como es que debe ser elevado ante testigos. En fin, yo puedo decir cómo voy a disponer de mis bienes. Eso es estando en vida. Entonces yo puedo decir qué le voy a dejar a cada uno de mis hijos. Obviamente, pues la ley también ha contemplado algunos porcentajes de la herencia que yo puedo disponer a mi libre albedrío, para decir, a Pepita le dejo 5 pesos más que a Menganita. Yo tengo una cuarta de libre disposición, así se llama, un porcentaje de libre disposición que yo puedo darle a cualquiera de mis herederos. Pero lo ideal sería que sí, que adquiriéramos la cultura del testamento, porque ya dejamos los temas solucionados, no esperamos a que una persona fallezca y, como decíamos coloquialmente, pues las personas se agarren por disponer o por repartir la herencia. Doctora Ana Bernal, lo que acaba de decirnos la doctora Marlene está directamente relacionado a la voluntad del causante, la persona que está heredando. ¿Hasta qué punto es discrecional por parte de ese causante, de la persona que está dejando los bienes en vida? ¿Hasta qué punto él puede decir, este porcentaje le corresponde a este hijo o a este heredero? ¿Cómo son esos porcentajes? ¿Es absolutamente discrecional por parte del causante o qué otros aspectos se tienen que tener en cuenta, doctora? Gracias, doctor Reinaldo. Muy bien, mire, la ley colombiana es de mantiene una tradición de los inicios de la legislación sucesoral, y es de las que conserva un concepto llamado asignaciones forzosas. Esas asignaciones forzosas son reservas de parte de la masa herencial para las personas que la ley ha destinado bajo la figura llamada legitimarios. ¿Quiénes son legitimarios? Si yo soy una persona que tiene hijos y fallezco, los legitimarios son mis hijos. Y teniendo hijos, ellos van a tener una reserva del 50% de la masa herencial.
Ahora, si yo soy una persona... Es decir, perdón que la interrumpa, doctora, es decir, ¿sí? Que no es completamente discrecional por parte del causante decir, bueno, reconozco su derecho patrimonial, el cual yo le voy a heredar a 2 de mis hijos, pero uno de ellos lo dejo prácticamente sin nada, hablando en términos que entienden nuestros televidentes. Muy bien, perdón. Entonces, claro, una persona puede tener un hijo que cometió alguna conducta que el derecho considera es contraria a la protección jurídica del ser humano como ser humano. Entonces, si una persona comete un atentado en contra de la vida de su padre, en contra de la vida del cónyuge de su padre, o si el causante es el padre, para el ejemplo, entonces ese padre puede otorgar un testamento y en el testamento disponer una cláusula en la que deshereda a uno de sus hijos por haber cometido esa conducta. Hay otras, haber cometido algún delito en contra del patrimonio económico, haber tenido la oportunidad de socorrerlo y no socorrerlo cuando estaba en estado de enfermedad, ¿sí? Hay una serie de causales que la legislación colombiana contempla y esas causales son taxativas. ¿Eso qué quiere decir? Que son esas y no otras, ¿sí? Y están contempladas en el libro 3º del Código Civil, y a partir de allí se analizará si la persona que se dice cometió esa conducta realmente la cometió, y la consecuencia es que no habría ni siquiera la reserva legal, ni siquiera habría la reserva de asignaciones forzosas, ¿sí? Bueno, pero para complementar y poder decir una pequeña parte que faltó, es que si yo no tengo hijos, pero tengo a mis padres vivos, entonces mis padres también son legitimarios y para ellos está reservado el 50% de la masa herencial. Bueno, doctora Marlene, aquí ya empezamos a revisar las consecuencias penales que tendría un patrón de comportamiento indigno para poder acceder a esa herencia. Ya lo dijo la doctora Bernal. Atentado contra el patrimonio o un atentado contra la vida de las personas que hacen parte de esa sucesión. Doctora Marlene. O como lo decía la doctora, la omisión del deber que tenemos de cuidar de nuestros padres, porque suele suceder que muchos hijos abandonan a sus padres y no los atienden, no los socorren y solo se presentan en el momento de cobrar la herencia. Entonces todo esto también pues hay que tenerlo en cuenta. Como decía la doctora, las causales son taxativas. ¿Esto qué quiere decir? Que son causales que están previamente establecidas en la ley. Entonces son esas y no otras las que podemos invocar. Cuando hablamos de que algo está señalado taxativamente en la ley, quiere decir eso, que es lo que está señalado en la ley y no es algo que yo pueda alegar de manera particular. Que no nos los podamos inventar y que esté de forma taxativa en la ley. 310-245-8548 y 648-4820 son nuestras líneas. Tenemos mensaje de uno de nuestros televidentes. Doctora Marlene. Quisiera saber a qué hace referencia en una escritura la nuda propiedad y el usufructo para los hijos. Bueno, doctora Ana, son 2 términos jurídicos que los televidentes buscan que nosotros los expliquemos y universalicemos los términos para que ellos los entiendan perfectamente. Doctora Ana Bernal. Bien, antes de explicar los términos, quisiera decir que sí que se recomienda que bajo la posibilidad que tiene una persona en este momento, mientras está viva, de hacer el reparto de su patrimonio, que es una figura que se introduce bajo el Código General del Proceso y que entra en vigencia en enero de 2016, una persona puede disponer de todos sus bienes para los que por ley está reservada y también la parte que quisiera regalarle a algún amigo, a algún familiar. Entonces, esa persona que se desprende de su patrimonio mientras está viva puede hacer lo siguiente: entregarle a sus hijos el inmueble, dividiendo el derecho de dominio de la manera como ahí está planteado en la pregunta. Le entrega el título de propiedad a los hijos, pero conserva mientras viva el usufructo, que es el derecho a usar y disfrutar de ese inmueble.
Entonces, mientras viva, nadie lo va a poder sacar de ese inmueble porque se reservó el derecho a usar y a sacarle frutos al bien. Y los hijos son dueños del derecho de propiedad, pero no está completo, está dividido, ¿sí? Ellos son dueños de la nuda propiedad, que es el concepto que allí se menciona. Que nos envía el televidente, sí señora. Sí señor. Y el sujeto que hace el reparto de patrimonio en vida se reserva hasta que se muera el derecho a usar y disfrutar de ese inmueble. Entonces nadie lo va a poder sacar mientras viva. Esa es una forma de explicarlo bajo el tema que estamos estudiando del derecho sucesoral. Doctora Marlene, la doctora Ana Bernal nos acaba de hablar de dos términos que debemos socializárselo a nuestros televidentes, debemos discernirlos y explicárselos muy bien. Ella nos habló de la posesión y el dominio. Por favor, hablemosle de esos dos términos que son muy importantes, la gente los confunde, la posesión y el dominio de un inmueble. Doctora Marlene. Bueno, cuando hablamos de propiedad, se supone, o así está establecido, que implica el dominio, el uso, el goce y todo lo que la propiedad conlleva. Sin embargo, cuando hablamos de nuda propiedad, estamos hablando de que solamente se tiene la propiedad en papeles. Digamos, a mí en papeles, en documentos, en la escritura, me figura que esa parte de la herencia es mía, que esa parte de la casa es mía, ¿cierto? Sin embargo, no tengo la posesión ni tengo el usufructo, que es el uso y el goce. ¿Por qué? Porque esto se lo reserva la persona propietaria de los bienes, digamos, el padre, ¿cierto? El padre dice, bueno, le voy a repartir a mis hijos, pero solo les da la nuda propiedad. O sea, ellos figuran ahí como propietarios, pero no pueden ejercer la posesión, no pueden ejercer el uso y el goce, y menos pueden usufructuar el bien. ¿Esto qué quiere decir? No lo pueden arrendar, no lo pueden enajenar, porque ahí hay una persona que es el padre, que todavía está vivo, todavía no es causante, porque causante es cuando ya fallece. Entonces él todavía está vivo y es una persona en uso de todos sus derechos y que puede disponer de ellos plenamente. Entonces ya a futuro, cuando él fallezca, será el causante o el causaviente, pero mientras esté vivo es una persona que tiene pues todos sus derechos. Entonces eso es lo que se está haciendo, o que ahora el Código General del Proceso, pues no tan ahora, eso viene, como le decía la doctora, 2017. desde el 2012. El Código General del Proceso creo que viene desde el 2012, doctora. Es que hay otro tema y es de testamentos, que es lo que viene del 2017. Estamos aquí hablando desde lo que viene del Código General del Proceso, que es, digamos, como la repartición de la herencia en vida, si se puede llamar así, doctora. Sí, señora, el reparto de patrimonio en vida que introdujo este Código General del Proceso, que no existía en la legislación sustancial y que entra con la vigencia plena del Código General del Proceso. Bueno, doctora Ana, si los herederos o uno de los hijos del causante, como lo dice la doctora Marlene, después de que fallece se convierte en el causante, fallece también, ¿sus hijos pueden heredar este derecho? Expliquémoslo a nuestros televidentes, doctora Ana. Muy bien, y es importantísimo diferenciar los momentos del fallecimiento, porque si una persona fallece antes que su padre, que es para el ejemplo que estamos utilizando, causante, entonces, y esa persona que fallece antes de su padre tiene descendencia, esos descendientes pueden, por autorización legal, entrar a recibir la porción que le hubiera cabido, que se le hubiera asignado al hijo que falleció antes que el padre, ¿sí? Esa figura recibe el nombre de derecho de representación en el derecho sucesoral. Pero también se presentan otros fenómenos, y es que habiendo sobrevivido una persona al causante, fallece sin haber aceptado o repudiado la herencia. El término que utilizamos es que posmuere, muere después del causante.
pero no ha hecho uso de una figura llamada aceptación o repudio de la herencia. Entonces, el que sobrevive reúne los requisitos para aceptar o repudiar la herencia, y cuando fallece sin que se haya adelantado el proceso sucesoral, lo que pasa es que transmite a sus herederos, sean o no descendientes. El que transmite no tiene que tener descendencia, el que transmite simplemente le pide la ley tener herederos. Entonces transmite a sus herederos ese derecho de aceptar o repudiar esa herencia. Entonces son dos los momentos que hay que revisar para saber si se está frente a la primera figura, que es el derecho de representación, o a la segunda figura, que es el derecho de transmisión, y que algunas personas no saben porque creen que si no estaba vivo en el momento de la liquidación no puede reclamar, y la ley sí le permite reclamar ese derecho herencial. Bueno, doctora Marlene, normalmente la gente, como lo dijimos al comienzo del programa, y doctora Ana, no tiene conocimiento de cómo abrir una sucesión, o ni siquiera tienen la costumbre de hacer un testamento. Ahora, la gente se debe estar preguntando, los televidentes que nos están sintonizando en este momento, ¿se puede repudiar la herencia? Ojo con lo que estamos diciendo. No saben o no tienen la costumbre de hacer un testamento. No saben cómo abrir una sucesión porque pueden pasar años antes de que los herederos quieran hacer uso de ese derecho para abrir la sucesión. Ahora, expliquémosle a los televidentes, ¿se puede repudiar esta herencia? Doctora Marlene. Sí, claro, yo puedo aceptar o no aceptar la herencia, porque a veces, recordemos que cuando ya estamos hablando de una sucesión, a la masa sucesoral ingresan tanto los activos como los pasivos. Entonces hay algunas oportunidades en que los pasivos son más grandes que los activos. Entonces los herederos lo que van a heredar, valga la redundancia, es una masa de deudas más que una masa de activos. Entonces se puede repudiar la herencia. Yo puedo decir no la acepto, no la quiero, no la recibo, ¿cierto? Esto ya también es facultad de los llamados legitimarios o herederos. Herederos altruistas y responsables que tendrían que asumir las deudas de las personas o de los causantes o quienes les están heredando. Doctora Ana Bernal, acá la doctora Marlene acaba de tocar un tema muy sensible y un tema que deben tener en cuenta la gran mayoría de televidentes que nos están sintonizando hasta ahora. ¿Cómo empezamos a revisar o a mirar que las deudas sean más grandes que el patrimonio que nos están entregando en este momento o que vamos a recibir como herencia? Esto es importantísimo, porque más de una persona dirá, bueno, la puedo repudiar, son obligaciones, de pronto los llama la entidad financiera y les dice, no, ustedes están en la obligación de recibir esa herencia, recibir esa deuda y recibir esa obligación. Doctora Ana. Muy bien. Quisiera preguntar si se oye bien. Sí, escuchamos perfectamente, sí señora, muchas gracias. Perfecto, gracias. Bien, entonces hay dos situaciones que me gustaría mencionar al respecto. La primera es que la ley colombiana establece el derecho del heredero o legatario de aceptar o repudiar. Es decir, es un derecho abierto, ¿sí? No hay obligación de aceptar ni hay obligación de repudiar. Lo que pasa es que hay una sanción para quien comete ciertas conductas que son contrarias a la dinámica misma de la protección del patrimonio que se va a repartir, y están consagradas en el artículo 1288 del Código Civil, que habla de la sustracción de efectos hereditarios. Entonces, una persona que tiene derecho a la herencia y va, sigamos con el ejemplo de que el causante es el papá, entonces va a la casa del papá y se saca las joyas, se sustrae algunos cuadros que sean importantes, que tengan un valor representativo, ¿sí? Y entonces va y se los sustrae. Esa persona, la ley la sanciona y le dice, usted no puede repudiar la herencia, ¿sí? Está contemplado en el artículo 1288, pero es una sanción a un comportamiento inapropiado. Ahora, decíamos, todas las personas tenemos en principio el derecho de aceptar o repudiar. Esa aceptación o ese repudio va a tener un apellido.
el apellido es acepto con beneficio de inventario o acepto de manera lisa y llana, ¿sí? Entonces, el que acepta con beneficio de inventario, ¿qué es lo que está haciendo? Está poniendo unos linderos, está poniendo un límite a su responsabilidad y ella va a estar atada hasta el monto de lo recibido, ¿sí? Y proporcional a lo que se repartió en toda la masa herencial. Esa es la consecuencia del beneficio de inventario. No se responde más allá de la suma recibida y se responde en proporción a lo que se le repartió a todos los sujetos que intervinieron en la sucesión, a todos los asignatarios. Ahora, puede haber esa figura que usted decía, altruista. Puede ser que alguien diga, no, es que yo quiero limpiar, por decirlo así, quiero limpiar el nombre de mi papá y quiero que nadie diga que mi papá le quedó debiendo dinero. Entonces, que lo que dejó fue acreedores. Acepta de forma lisa y llana y pone su propio patrimonio, no lo que recibe a consecuencia de la sucesión, sino pone su propio patrimonio para responder por las obligaciones del causante. Entonces, bajo esa dinámica, pues ya cambia la figura, porque en derecho sucesoral, con los bienes dejados por el causante, se pagan las deudas del causante. Pero bajo la modalidad de aceptación de forma lisa y llana, el heredero responde con sus propios bienes por las deudas del causante. Doctora Ana, doctora Marlene, vamos a nuestra primera pausa comercial. Y en nuestro segundo bloque vamos a empezar a despejar las preguntas que nos están enviando todos nuestros televidentes respecto a este tema tan importante y trascendental para las relaciones jurídicas y patrimoniales que ustedes tengan en familia. Derecho de sucesiones. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. Tema de hoy, sucesiones. Son tiempos difíciles en los cuales la responsabilidad social es la mejor vacuna para el COVID-19. Por eso el Canal TRO ha implementado esta campaña. La mejor prevención está en tus manos. Primero, moje las manos con abundante agua. Segundo, aplique suficiente jabón. Tercero, frote la palma de las manos. Cuarto, frote las palmas entrelazando los dedos. Quinto, frote el dorso de los dedos con la palma de las manos. Sexto, frote la base de los pulgares. Séptimo, lave bien las uñas. Octavo, frote rotacionalmente las muñecas. Noveno, enjuague con abundante agua. Y décimo, seque las manos con una toalla limpia. Campaña del Canal TRO. Apreciados televidentes, estas campañas son muy importantes, especialmente con las decisiones administrativas que estamos viendo que está teniendo el gobierno nacional con la expedición de este nuevo decreto del 1168 y los nuevos patrones de comportamientos sociales que tendremos a partir del 1 de septiembre. Hay que tener mucho cuidado. Doctora Marlene, tenemos mensajes de nuestros cibertelevidentes en Facebook, Canal TRO. Sí, un cordial saludo para todos nuestros televidentes que a esta hora se conectan vía Facebook. Tenemos un mensaje, pues tenemos varios mensajes. Vamos a leer uno que estamos viendo en este momento en pantalla. Dice, buenas tardes, quisiera saber cuándo vence una herencia. El caso es que mi padre heredó un bien raíz por ser único hijo de su padre, pero nunca lo reclamó. Mi padre ya falleció. ¿Nosotros podemos reclamarlo? Esta es una situación bastante corriente, doctora. Entonces, aclarémosle a nuestros televidentes. ¿Es cierto que las herencias vencen? Bueno, es que como cuando se va al sastre, todo es a la medida. Cada caso tiene su propia interpretación y su propia solución. Entonces, en principio, si se logra entender que la persona que era heredera del predio no hizo trámite de sucesión, quiere decir que el inmueble aún figura a nombre del primer causante. Nuestro televidente es hijo de ese segundo causante que tenía el derecho a la sucesión, es decir, nuestro televidente es nieto de la persona que era titular del primer causante, dominio del predio, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, si no se tramitó sucesión, porque dice que era único hijo,
y figura aún el predio a nombre del abuelo del televidente, se puede adelantar el trámite de liquidación de esa sucesión, ¿sí? Y posteriormente la sucesión del padre. Ahora, ¿quién es el heredero del predio? El que sobrevivió y tenía el derecho. Si no lo aceptó, como les mencionaba hace un momento, tendrá que hacerse por derecho de transmisión la apertura de la sucesión del padre del televidente para hacerse reconocer como heredero del padre del televidente y posteriormente reclamar la herencia que le cabía a este en la sucesión del abuelo, si no se tramitó ni se aceptó la herencia. Ahora, si se hubiera adelantado la herencia porque el bien no fue reclamado por nadie y se declaró que esa herencia estaba ahí, eso recibe un nombre de yacencia de herencia, esa herencia estaba allí yacente y el Estado colombiano la reclamó como único heredero porque era una sucesión intestada, porque nadie más la reclamó, entonces, habiéndose ya tramitado el proceso sucesoral y cambiando el titular de derecho de dominio del abuelo del televidente al Estado colombiano en cabeza del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entonces solamente se tienen 10 años para realizar un proceso declarativo llamado acción de herencia. Hay que revisar concretamente cuáles son las condiciones particulares y a partir de allí se da la respuesta correcta. Aquí son aproximaciones a tener. Bueno, aquí la doctora... como dice la doctora... Tranquila, doctora Marlene. Aquí... como dice la doctora, cada caso es particular. Entonces aquí tendría nuestro televidente que empezar por contratar los servicios de un profesional del derecho o mirar la posibilidad de acudir a un consultorio jurídico para revisar el folio de matrícula inmobiliaria de ese inmueble. ¿Por qué? Porque si ya el Estado adelantó el proceso de la herencia yacente, figuraría ya el bien en cabeza del Estado y entonces ahí tendríamos, o en cabeza del bienestar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entonces ahí tendríamos que entrar a ver si todavía tiene este presunto heredero posibilidades de hacer esta reclamación. Sigue el derecho vivo. La petición de herencia también tiene un término. ¿De cuántos años es, doctora, el término para que yo pueda hacer la petición de herencia? Sí, señora, en este momento son 10 años solamente, pero solamente corre ese término de los 10 años si ya se tramitó una sucesión con relación a ese bien. En caso contrario, el término no correría. Como en el caso que nos acaba de exponer nuestro televidente, no se había abierto la sucesión. Entonces, apreciados televidentes, sí señora, apreciados televidentes, aquí ya hay dos situaciones que se deben tener en cuenta en este derecho de sucesión. Primero, por favor, no se ilusionen tanto cuando les digan ustedes son herederos. Hay que revisar muy bien cuáles son los activos y los pasivos que tenía el causante. Si los pasivos superan el valor del patrimonio que usted está recibiendo o si no, usted está heredando un problema. O a no ser, como lo dijo la doctora, si tiene un espíritu altruista y quiere limpiar el nombre financiero de su padre, su señora madre o de su familia, pues con su patrimonio puede pagar esa obligación. Y lo otro es que hay una forma, hay un método y hay una ruta establecida para adquirir o llegar a tener ese derecho nuevamente, si usted no sabía que era heredero, si aparece por ahí ese bien inmueble, como nos lo acabo de explicar la doctora Marlene y la doctora Ana. 310-245-8548, tenemos mensaje de uno de nuestros televidentes. Doctora Marlene. Sí. Si el fallecido hizo juicio de pertenencia y el juez dictaminó la sentencia a su favor, pero este fallece antes de legalizar la escritura, ¿qué se debe hacer? Doctora, este también es un caso complicado, pero también el derecho le tiene solución. ¿Cuál es la solución? Muy bien, naturalmente quienes entran a reclamar los derechos y obligaciones que se transmiten a causa de la muerte son los herederos. Ahora, ¿quiénes son herederos? Dependiendo si la persona otorgó o no otorgó testamento, y si otorgó testamento, los mencionados en el testamento y los que la ley
designa como asignatarios forzosos a los que la ley les hace reserva. Si no otorgó testamento, los que la ley establece según las relaciones de familia más cercanas. Reiteramos, descendientes primero, luego ascendientes, luego hermanos y cónyuge, luego hijos de los hermanos y por último el Estado colombiano. Entonces, vale la pena mencionar que mientras haya bienes siempre van a haber herederos, porque así no tengamos ninguno de los consanguíneos mencionados, el Estado reclama a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar esa parte de bienes dejados por una persona que fallece. Bueno, hay un sector del departamento que siempre ha tenido problemas por terrenos, por linderos, y es el Magdalena Medio Santandereano, especialmente el sector de Barrancabermeja. 310-245-8548, tenemos llamada del puerto petrolero. Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con José María. Don José María, muy buenas tardes. ¿Cuál es su inquietud, don José María? Bueno, el caso es el siguiente. Mi señora madre heredó la casa del esposo de ella. Ellos eran casados. Sí, señor. Él no era mi padre. Él falleció y como en la carta-venta de la casa, lo que hicieron fue una carta-venta cuando él compró, figuraron los dos. Figuraba mi mamá y figuraba mi padrastro. Mi padrastro fallece y me imagino que automáticamente debe pasar mi señora madre a sucesión. Entonces, mi señora madre muere, ya los herederos que somos nosotros los hijos de ella, ¿cierto? Entonces, la pregunta mía es, yo tengo derecho a la... Bueno, la comunicación es está un poquito complicada la comunicación. Según lo que le hemos entendido a nuestro televidente de la ciudad de Barrancabermeja, es que la señora madre del televidente se había casado nuevamente y habían adquirido un bien inmueble, habían adquirido una casa. El padre falleció. ¿Qué puede hacer nuestro televidente, doctora Ana Bernal? Sí, yo le escuché que el televidente utilizó un concepto que las personas suelen utilizar llamado carta-venta. Lo primero es que cuando de un bien inmueble se dispone, se debe cumplir con un requisito que la ley no permite suplir y es la escritura pública. Entonces lo primero es adelantar el trámite necesario para que se extienda la escritura pública por parte de quien prometió vender, porque la carta-venta que las personas hablan es prometer vender y la venta de bien inmueble se realiza a través de escritura pública. Entonces es necesario extender esa escritura pública para efectos de que el bien inmueble aparezca a nombre del comprador, que es el esposo de la mamá del televidente. Ese es el primer requisito. Lo segundo es que habiendo fallecido primero el esposo, que no es el padre del televidente, y habiendo fallecido posteriormente la madre del televidente, y sin que se haya adelantado la sucesión, se puede, en los términos de la legislación colombiana, artículo 520 del Código General del Proceso, acumular esas sucesiones. ¿Eso qué quiere decir? Que se debe iniciar un proceso liquidatorio en el cual se liquide esa sociedad conyugal que se conformó por parte del esposo de la mamá del televidente, y la mamá del televidente se liquida esa sociedad conyugal. Posteriormente se liquida la sucesión del esposo de la mamá, y ahí mismo en esa actuación se liquida la sucesión de la mamá. El televidente, en los términos que le entiendo, solamente tiene derecho, y sus hermanos, frente a la parte que le correspondería a la mamá en esa causa, porque al parecer, salvo que el esposo haya otorgado testamento, no, la porción que le correspondía al esposo se liquida entre los herederos de él, según las reglas que correspondan a esa sucesión concreta, mientras que el 50% de la liquidación de la sociedad conyugal, que sería, en principio, según entiendo, el 50% de ese inmueble, sería la parte que se repartiría entre los hijos de la mamá, incluido el televidente. Pero hay que hacer el saneamiento del título de propiedad, porque prometer vender no es vender, y la escritura pública es el título que es la forma como se traslada el derecho de dominio en los bienes inmuebles.
y ese es un requisito que se debe suplir previo a adelantar este otro trámite. Bueno, queremos despejar, doctora Marlene, otra de las inquietudes de nuestros televidentes que nos escriben a través de nuestro portal Facebook, Canal TRO. Este es el mensaje. Doctora Marlene. En caso concreto, la madre de mi padre dejó un testamento explicando todo lo que ella quería, que cómo quedaran sus herederos. Los testamentos claudican. Gracias, mis doctores. Me imagino que son los términos de nuestros televidentes y como entienden nuestros televidentes. Y nosotros se los interpretamos. Claro que sí. Los testamentos no claudican, caducan, pero bueno, caducar es lo mismo que claudicar prácticamente. ¿Qué le podemos decir, doctora? Bien, lo primero es que los testamentos solamente surten efectos cuando el titular de derecho de dominio y otorgante del testamento ha fallecido. Entonces, entiendo que la abuela, que es la persona a la que hace referencia, puede haber fallecido. Si la abuela falleció, los efectos del testamento se dan, y es muy interesante que la misma señora hizo el reparto. La ley colombiana permite que el que otorga testamento también haga la partición, y miren qué interesante este caso, que la misma señora hizo la partición. El trabajo del abogado es verificar si ese testamento se ajusta a derecho en los términos de la partición, y el testamento va a surtir los efectos totales. No, digamos, el concepto no sería ajustado decir que el testamento caduca, porque en última, si es un testamento abierto, otorgado ante notario y 3 testigos, o un testamento cerrado, otorgado ante notario y 5 testigos, esos testamentos no caducan. Lo que pasa es que pueden ser revocados. ¿Qué quiere decir que pueden ser revocados? Que una persona otorgó un testamento en el año 2010 y luego por alguna razón decidió cambiarlo y otorgó un nuevo testamento en el año 2020. Entonces lo que hizo fue revocarlo. Pero hay una figura para una clase de testamentos especiales. Pensemos en las situaciones actuales, que una persona está en peligro inminente de muerte y que no cree que alcanza a ir a la notaría, y reúne a 3 testigos y otorga un testamento de viva voz, que se recibe el nombre de testamento verbal. Entonces, ese testamento verbal sí tiene doble caducidad. La primera es que el otorgante debe fallecer en un término de 30 días desde el momento en que lo otorgó. Y la segunda es que los testigos, los que escucharon cada una de las disposiciones testamentarias, deben acudir al juez para rendir ese testimonio, y eso se llama en derecho reducir a escrito el testamento verbal. Entonces, doble caducidad, 30 días para que el otorgante fallezca y 30 días para que se pida la reducción a escrito por vía judicial. Ahora, esos son los escenarios. Hay otros testamentos que son privilegiados, que también caducan, pero por condiciones especiales. Pero mientras una persona vaya a la notaría y se extienda la escritura, esos testamentos no tienen caducidad. Lo que pasa es que pueden ser reformados tantas veces quiera el titular de derecho de dominio, si tiene dinero para estar pagando las escrituras, que vale cada otorgamiento de testamento. Bueno, ese tema de sucesiones, cuando ustedes necesitan de un profesional o de un abogado, es porque normalmente el tema siempre se ha complicado. Los mensajes y las llamadas de nuestros televidentes no son las situaciones normales en las que hay un núcleo familiar constituido, padre y madre, y terminan heredando normalmente a sus hijos. Son dos circunstancias totalmente distintas. Campaña de Actúe en Derecho de la doctora Marlene Murcia y el doctor Reinaldo Pérez. Busquen siempre una muy buena asesoría de un abogado. Les sale más barato y se evitan problemas. Vamos a nuestra última pausa comercial y enseguida continuamos con las conclusiones de este importante tema. Ya regresamos. Continuamos con nuestro programa Actúe en Derechos. Tema de hoy, sucesiones. 310-245-8548, tenemos un mensaje de uno de nuestros televidentes. Doctora Marlene. Dice, buenas tardes, yo heredé un terreno, no hemos hecho el divisorio, ¿puedo vender mi derecho a heredar a otro familiar? Doctora, esto también es muy común, ¿no? Es muy común, y esto es lo que se llama la venta de los derechos herenciales. ¿Esto es legal? ¿Esto está permitido? ¿Tiene alguna reglamentación?
¿qué le podemos decir al televidente? Bueno, como siempre a mí me gusta como aclarar algo de lo preguntado. Entonces, una persona que dice que heredó, uno puede pensar como abogado que ya se adelantó la sucesión, ya le adjudicaron y ya es titular de derecho de dominio. Entonces, si esta persona que hereda un bien quiere venderlo, pues lo vende como vendería cualquier otro bien que forma parte de su patrimonio, porque si ya se le adjudicó, si ya terminó el proceso sucesoral, entonces ya es titular de derecho de dominio. Ahora, dice divisorio, entonces parece que si se adelantó el proceso sucesoral liquidatorio y se repartió el bien para 2 o más personas, y ese bien admite división material sin que desmerezca, entonces se puede adelantar un proceso divisorio. Esto es, que se individualice la porción que le corresponde a la persona que nos consulta. Caso contrario, no se puede dividir. Si yo soy asignataria en una sucesión sobre un apartamento y mis hermanos y yo somos los titulares de derecho de dominio, los nuevos titulares de derecho de dominio, los adjudicatarios, entonces yo no puedo dividir materialmente ese apartamento. Lo que voy a tener son unos derechos de cuota parte a ese apartamento, pero división material no se va a poder hacer. Ahora, si el trámite de sucesión se está cursando y la persona no quiere esperar a que se termine y quiere vender ese derecho que tiene como asignatario, lo puede vender, y efectivamente la ley colombiana contempla el concepto de contrato de cesión de derechos, contrato de venta de derechos herenciales o cesión de derechos herenciales. Ese contrato se celebra en notaría porque se debe extender escritura pública, no se puede realizar por acto privado, ¿sí? Entonces, más o menos como lo que el televidente anterior nos preguntaba con el concepto de carta-venta, ¿no? Aquí hay que otorgar escritura pública para vender ese derecho o para cederlo a título gratuito. La legislación colombiana lo contempla como un contrato autónomo. Son situaciones que se deben protocolarizar a través de un notario en una notaría. 310-245-8548, tenemos otro mensaje de uno de nuestros televidentes. Buenas tardes. Doctora, si muere un heredero durante el proceso, ¿les corresponde a sus herederos o se pierde el derecho? Si hay un hijo que está usufructuando todos los bienes del causante y son 4 hermanos. Bueno, doctora, aquí nos plantean una situación bastante complicada. Doctora Marlene, estas son las situaciones que usted dice que consiga abogado y genera problemas familiares. ¿Sí? Todos tienen derecho a esa herencia y uno solo está usufructuando. Doctora Ana, ¿qué le podemos decir a nuestros televidentes? Son 2 preguntas. Bien, frente al tema de los frutos, vamos a empezar con ella. Cuando se adquiere el derecho a la herencia, los bienes siguen produciendo frutos y esos frutos se reparten entre todos los que tengan derecho. Salvo que sea un solo bien y que ese solo bien se deba distribuir entre todos los asignatarios. Entonces, pues obviamente allí puede pasar lo que el televidente menciona, y es que uno solo habita el inmueble y los demás no lo habitan, pero tienen ese derecho a la herencia y también a los frutos. Entonces, durante el trámite del proceso sucesoral, los frutos se reparten entre todos los que tengan derecho en la proporción que sea el derecho. Ahora, si fallece mientras se adelanta el trámite, habíamos mencionado que transmite a sus herederos ese derecho que le asistió de aceptar o repudiar la herencia. Pero si ya había aceptado porque el proceso sucesoral se estaba adelantando y ya se habían identificado quiénes eran los que tenían derecho a la herencia, simplemente esa persona que otorgó poder y aceptó la herencia, se le hace la asignación y adjudicación y luego sus herederos son los que van a reclamar materialmente el derecho. Pero la asignación es para el que aceptó porque el trámite ya se había adelantado. Sí, es que esa era la fase en la que estaba el proceso sucesoral.
Bueno, ya vamos llegando al final de nuestro programa, estamos haciendo las conclusiones. Vamos a recibir la última llamada de nuestros televidentes del municipio de Girón. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Luz Marina. Doña Luz Marina, lo más breve posible, ¿cuál es su inquietud? Pues doctor, mire, yo compré un lote con un señor, pues viví con él 20 años, la cual compramos el lote y lo pagamos entre ambos. Pero el usufruto lo tenía yo puse la plata para la construcción, la cual él me demandó y me dijo que pues fuimos a una conciliación. Yo ya no quise conciliar porque es que él dice que yo tengo que darles la mitad, él pide la mitad. Yo le dije no, porque se supone que yo compramos el lote entre ambos, más el usufruto lo puse fui yo, lo que fue lo de materiales. Entonces pues yo tengo esa inquietud y quisiera saber qué pasa, qué debe ir a pasar ahí, porque pues allá en la conciliación no llegamos a ningún acuerdo. Listo, con mucho gusto. Muchas gracias, mi señora. Doctora Ana, rápidamente, ¿qué le podemos decir a nuestro televidente del municipio de Girón? Sí, que lo que usted tiene son unas mejoras y las mejoras tuvieron que realizarse conforme a lo pide la legislación, que era ir a la oficina de planeación del municipio de Girón y solicitar el permiso para edificar. Habiéndose autorizado y cumplido todas las reglas de sismo resistencia, esa edificación va a tener una tasación económica y esa tasación económica recibe el nombre de mejoras y esas mejoras se le descuentan o se le aportan o se le asignan a la persona que hizo el pago de lo necesario para levantar la edificación, pero tiene que cumplir los requisitos que anteriormente mencioné. Doctora Ana Bernal, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en su programa Actúe en Derecho. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, fue un gusto estar con ustedes, aprender de ustedes, aprender de los televidentes y saber cómo se piensa cuando de derecho sucesoral se está cuestionando y cómo hablan las personas con relación a esos derechos. Doctora Marle, muchas gracias por habernos acompañado y mañana nos vemos en Consultorio Jurídico. Nos vemos mañana en Consultorio Jurídico. También de pronto un poquito, si quieren ampliar más de estos temas, mañana estamos aquí para resolverles también sus inquietudes. Y ustedes continúen con toda la programación del Canal TRO. Continúen con el programa Tacones en la Mano. Hasta pronto.